Mi abuelita tenía una cabañita ubicada en un lugar de puro monte, literal en medio de la nada, entre árboles. Cuando era niña iba muy seguido con mi familia y recuerdo un buen de cosas raras. Por ejemplo, una vez vi algo que se parecía a una hada. La vi volar y desaparecer entre los árboles. En otra ocasión, algo me despertó muy temprano en la mañana. Yo dormía en una hamaca muy cerca de la pared, que era hecha de palos encimados, por lo que se podía ver entre estos palos hacia el exterior. Pues nada, abrí los ojos y lo que vi entre los palos fue una sombra corriendo alrededor de la casita. O sea, escuchaba el crujir de las hojas y lo veía pasar una y otra vez por donde yo estaba. Solo que yo estaba dentro y esta cosa estaba fuera. Cuando era niño tendría unos 9 o 10 años. 3 hermanos y una cuñada nos fuimos a acampar a una zona natural, alejada de la ciudad en San Luis Potosí, llamada Cañada del Lobo. Se sabe de sobra que en esta zona han sucedido cosas extrañas, pero pues a la vez está padre ir y pasear y acampar. Pues bien, decidimos ir un sábado a acampar y pasar la noche ahí. Todo bien cuando llegamos y nos instalamos, un sábado normal de convivencia familiar. Y al fin cayó la noche. Se suponía que habría luz de luna, pero para sorpresa, esa noche no hubo nadita de luna. Todo estaba totalmente oscuro, así que mis hermanos prendieron rápido una fogata para iluminarnos, y allí estuvimos un rato. Ya todos nos fuimos a dormir a nuestras casas de campaña. Para nuestra sorpresa, en la mañana muy temprano, serían como las 7 de la mañana, repentinamente nos despertó un fuerte viento, pero así muy brusco que apenas podía uno ver por el exceso de polvo de tierra y hojas secas volando por doquier. Nuestra reacción inmediata fue rápido desmontar las casas de campaña y recoger todas las cosas que cargábamos ahí como pudimos y lo más rápido posible. Ya que recogimos todo, el fuerte viento que nos envolvía seguía y seguía muy fuerte y violento. Apenas podíamos ver y caminar. Así que el trayecto para salir de esa zona se nos hizo una eternidad. Y ya casi llegando a la carretera, había que cruzar un gran pozo porque era el único camino. Entonces sí o sí teníamos que pasar a un lado de ese gran pozo, y todos bien nerviosos, porque el fuerte viento persistía. Íbamos cargando mochilas y todas las cosas a pie. Si dábamos un paso en falso, podríamos caernos al pozo. Afortunadamente y con paciencia todos logramos pasar esa zona peligrosa, pero el viento seguía y seguía persistente. Ya luego caminando otro tanto más para llegar a la carretera más cercana. Y no les miento, justo apenas llegando a la carretera, y como por arte de magia, de pronto todo el ambiente sereno, cero viento, así de repente, hasta el sol amaneció muy bonito. Todos nos sacamos de onda preguntándonos qué fue lo que pasó. Pero sí fue una experiencia estresante. Se sintió como si algo nos hubiera querido correr de ahí. Fue muy hostil ese asunto. Yo cuando era más chica teníamos la costumbre de subir por la Virgen del Chorrito y bajar por el cerro, hacia la cañada. Una ocasión se nos hizo tarde, pasada las 7 de la noche. Ya estaba oscuro por el mentado horario. Recuerdo que no encontrábamos la salida. Fue una desesperación espantosa. Mientras estábamos ahí, se escuchaban muchos murmullos y chiflidos que venían de arriba de los cerros. Del agua se escuchaban llantos, supongo de toda la gente que se ha ahogado. Ahí es algo muy fuerte, una vibra muy fea. Esta imagen no es de la zona, pero sería parecido. En la zona del poblado de Mesa, de las Tablas Arteaga, Coahuila, me dijo una amiga que un amigo de ella tiene una cabaña en el sector, y que se han visto últimamente volando un objeto de forma de cigarro a diversas horas del día. Dice que lleva mucho tiempo y que antes se escondía porque hasta hace poco se han visto más, no importa la hora. Soy policía y luego vamos a lugares como la Sierra de Ajusco, Xochimilco. Dejen llego a mi trabajo y ahí les pongo las anécdotas aquí en las respuestas. Bueno, primero, antes que nada, saben bien que cuando te alejas de las manchas urbanas y te vas a la sierra o algún lugar con mucha naturaleza, es muy bonito de día, pero en la noche es muy oscuro, ni una luz que alumbre, y menos cuando no hay luna. Les dejo un video de referencia de lo oscuro que se veía. Así que en el caso de Xochimilco, igual nos quedamos toda la noche. Ahí teníamos a resguardo una zona que era acceso restringido, de hora por hora. En la madrugada mis compañeros se dormían. Nos turnábamos, pero yo no dormía mucho. Me quedaba despierto. Igual
Te despejas y percibes más las cosas ahí. Antes de llegar a ese lugar en la Chinampa, donde íbamos a estar, había mucha brujería. Habían cabezas de puercos, gallinas, trabajos, y en la noche ves gente vestida de blanco caminando por zonas que dices, ah chinga, ¿cómo llegó ahí? Ves gente haciendo rituales. Lo paranormal es que te susurran al oído tu nombre y cosas. Ves piernas de personas caminando entre la hierba, pero no les ves de la cintura para arriba. Incluso muchas veces el agua parecía hervir. Empezaba a brincar el agua, muy feo. Supongo que son gases atrapados en el fango o algo así. El agua saltaba enfrente de sí, como si alguien se hubiera echado un clavado. O personas que iban en su canoa a altas horas de la noche, pero no eran personas normales. Tenían apariencia un poco rara, como por ejemplo el rostro, o cómo reaccionaban al vernos. Cuando estás en lugares así, te despejas del ruido de la ciudad, el estrés y todo. Se te abre más la mente, estás más consciente, percibes todo mejor. Así que a mí me tocó hacer guardia de 10 horas y empecé como a las 2 o 3 de la tarde. Durante el rato de la noche que estás ahí, alcanzas a apreciar muchas cosas. Por ejemplo, el sonido. Escuchas todo en la noche. Hay un silencio muy grande. Escuchas una persona caminando a 100 metros, tu respiración o la de tu compañero. Ese día escuchaba muchas ramas romperse. Había una cascada lejos, pero se escuchaba como si estuviera a 10 metros de mí. Y por como está muy oscuro, lo más claro que se ve es el cielo. Entonces, como es bosque, se ve el cielo entre los árboles. Lo que más me sacó de pedo es lo que alcanzas a ver. Yo vi muchas sombras entre los árboles, pero lo que más me sacó de onda fueron 3 siluetas montaña arriba, como unos 100 metros de mí. Pero esas 3 siluetas humanoides eran enormes, medían casi 5 o 6 metros. Así que comprendí que la verdad tenemos una vida de ciudad y que en realidad desconocemos todo lo que hay afuera, eso de nahuales o criaturas, así que lo tomamos de broma, pero si sales un poco, te vas a dar cuenta que puede ser verdad, más de lo que te imaginas. En la montaña de Chipinque pasan cosas paranormales. Yo trabajé ahí, en el hotel que está hasta arriba, y en las noches que nos quedábamos a dormir los empleados escuchábamos cosas en el cerro, y a veces veíamos luces a las 3 de la madrugada. Algunos veían cosas así como brujas o cosas paranormales, y a mí me comentan las personas de ahí que es normal que en las montañas o cerros se aparezcan cosas, ya que nuestros ancestros hacían rituales, ofrendas y sacrificios, porque son lugares muy altos, o mejor dicho, más cerca del cielo y de los dioses, depende de cada creencia. Yo solo tengo un video donde se escucha una niña de fondo, pero ya habíamos cerrado hace algunas horas. Era imposible que hubiera niños o familias. Nosotros nos quedamos a limpiar el desmadre que dejaron en un mirador por una posada de una empresa, que solo eran adultos, y ya eran como las 2:30 de la madrugada. Con madre. El día de ayer viajé a Huasca de Ocampo, el primer pueblo mágico ubicado en Hidalgo, y realmente hay lugares llenos de energía y misticismo. Nos adentramos a un bosque como parte de un recorrido que hicimos, por el cual vimos algunas cosas que no tenían explicación, entre las cuales destacó este río, muy curioso que tiene por todas partes torres de rocas que forman los duendes, según la creencia del pueblo, entre otras cosas como extrañas cuevas pequeñas que se forman en la tierra, muy bien elaboradas. Realmente es un lugar mágico que ustedes mismos tendrían que visitar y juzgar. A mí me cuesta mucho creer en otro tipo de cosas, aunque ayer sentí una energía diferente. Se me erizaba la piel en ciertas zonas y puedo asegurar que al igual por ratos sentía como si alguien nos observara. Visiten el pueblito y saquen conclusiones. Buenas noches, aquí va mi historia. Resulta que cuando yo estaba en el kinder, siempre fui un niño muy inquieto, curioso y creativo. Vivía en un edificio en el cuarto piso, quedando hasta arriba en la azotea, que varios vecinos usaban para tender ropa. En las noches se escuchaba cómo se movían las cosas, botaban balones, movían juguetes y daban pasos. Yo empecé soñando al duende,
que de hecho eran muy reales esos sueños, y como yo solo era un niño, lo que hacía era despertarme llorando en las madrugadas, como eso de las 3 o 4 de la madrugada, gritándole a mi mamá que me escondiera, ya que el duende me pegaba. Me decía groserías y siempre me decía que algún día iría por mí. Dejé de soñarlo y empecé a verlo físicamente, así como mi familia vivían cosas extrañas en el departamento, y los sonidos de la azotea ya eran más fuertes y prolongados. Cuando subí a jugar con mis cosas, siempre estaban en lugares muy raros, y casi siempre arriba de algo. Para no hacerla tan larga, para mí ya era normal abrir los ojos y verlo parado a un lado de mí, viéndome fijamente, y cuando lo soñaba y me pegaba, les juro que yo sentía y veía mucha sangre en mi ropa y manos. Gritaba como loco pidiendo que me escondieran porque venía por mí. Nadie más veía la sangre. Yo sentía los golpes. De verdad me dolía como si el sueño fuera real. Recuerdo una vez entrar al baño del kinder. Jamás olvidaré esto. Y les juro que estaba ahí. Nadie más estaba más que él y yo. Recuerdo haberle preguntado, ¿qué haces aquí? A lo que él respondió, estoy aquí para vigilarte. Hice pipí al lado de él en un migitorio que él ni siquiera podía alcanzar. En el recreo también lo podía ver, pero parecía como si todos lo ignoraran, y yo era el único que lo podía ver. Se sentaba en una mesa larga que estaba hasta el fondo del patio del kinder, moviendo los pies porque le colgaban. Tenía un sombrero, una gabardina y zapatos en punta. Una vez me dijo, esta noche iré por ti de nuevo. Para mi sorpresa, esa noche no estaba viéndome fijamente, como todas las demás noches. Fue algo que me inquietó, la verdad, y lo primero que hice fue asomarme a la ventana, y por la escalera había 3 sombras grandes, que veía a veces en las noches sin que nadie más las viera. Entré en pánico y empecé a llorar y gritar, que me escondieran de nuevo. Yo no sabía de esto, pero me enteré con el tiempo. Ese día mi mamá había llevado una foto mía con una tía que tenía una amiga bruja, y en la foto salí con los ojos más rasgados de lo normal y orejas puntiagudas. A la noche siguiente mis papás tenían una fiesta, una boda o algo así. Para la sorpresa de mi mamá, los tacones que había comprado para la fiesta estaban completamente desgastados, cosa que le comentó a la bruja, y ésta le dijo que era el color favorito del duende, que era el morado, y que le gustaba mucho bailar, por eso los ruidos en la azotea. Lo último que recuerdo era que me llevaba agarrado de la mano, caminando en una cueva oscura llena de duendes, pero él era el único que llevaba un atuendo. Hablaba un dialecto muy raro y todos se impresionaron mucho al ver que me llevaba de la mano. Eran verdes de piel babosa. La bruja que hizo el trabajo según ya no estaba con nosotros, e hizo el trabajo en otro plano, o no sé cómo decirlo, dando como conclusión que era algo muy fuerte quien quería mi alma. En la actualidad tengo sueños raros, y me he desprendido como 3 veces de mi cuerpo. Una vez soñé con un señor que me decía cómo moríamos y cómo nacimos, y otro me dijo que era un niño índigo tocando mi frente.